Muy buenas tardes. Hago la presentación de los ejercicios correspondientes al texto de Principios de Termodinámica para Ingenieros. Mi nombre es José Wilson Pinzón Reyes y los puntos que me correspondieron del capítulo 1 es el 1.11. Entonces vemos que tenemos que hacer 4 literales basados en esta figura. Se nos hace saber que M y R son constantes. En este tipo de procesos podemos ver que en este punto la trayectoria entre A y B, el volumen es constante. Entre la trayectoria B y C la presión es constante pero el volumen varía, y la trayectoria A hasta C varía tanto la presión como el volumen. Entonces en el literal A, dado que M y R son constantes, necesito despejar P en términos del volumen, por eso paso el volumen a dividir y ahí hago esta integral. Como en esta trayectoria inicial entre A y B el volumen es constante, el diferencial de volumen es 0 y por lo tanto esta primera parte de la integral nos daría 0. En la segunda parte, es decir, en la trayectoria entre B y C, lo que notamos es que la presión es constante y lo que cambia es el volumen de un estado A a un estado C. Integramos entre el volumen A y el volumen C de MRT sobre B de B. Como M y R y T son constantes, salen de la integral, y la integral de 1 sobre B de B es el logaritmo natural evaluado entre B y C. Tenemos esta respuesta. En el literal B, entre la trayectoria A a C, vimos que tanto la presión como el volumen cambian. Sin embargo, como tenemos P de B, despejo P en términos de B, donde M, B y T son constantes, por lo que salen de la integral. Y finalmente nos queda la integral entre A y C de 1 sobre B de B, que se resuelve a través del logaritmo natural, evaluado entre BC y BA. Ok, para el literal C, entonces tenemos la trayectoria ABC y tenemos esta función, es una integral de línea. Por lo tanto, como BA y B es igual a B, es decir, el volumen es constante, nuestro diferencial de B es 0, por lo que en la primera parte de nuestra integral sería 0 y nos ocupamos de la segunda parte de la integral. Esa segunda parte de la integral, si bien el volumen es constante, estamos integrando respecto a P, que sí es variable, por lo que volumen y MR salen de la integral y nos quedaría la integral entre el P, la presión en el estado A y la presión en el estado B, de P, que es P, evaluado entre presión en el estado A y presión en el estado B. Finalmente obtenemos esta expresión. Y por último, en el literal D tenemos la integral también de línea entre A y C y tenemos esta expresión. El volumen pasa, recordemos que en el estado AC la trayectoria es esta, y tenemos aquí A, aquí está C, y tenemos que la presión, el volumen aumenta, mientras que la presión disminuye. Sin embargo, pues las dos cambian. Por lo tanto, integramos en términos de las dos. Podemos parametrizar para dejar todo en términos de una sola variable. La forma fácil de parametrizar es haciendo B igual a B, para que P quede en términos de nuestro parámetro B. Despejamos, sabemos que PMR, que es esta parte de la expresión, podemos utilizar P, el despeje que hacemos de P, hacemos productos extremos y medios, eliminamos nuestras constantes y por lo tanto queda expresado de esta forma, T sobre B. Vamos a evaluar eso entre el P del estado A y el volumen del estado C. Ahora, la segunda parte de la integral la dejamos acá, pero el de P lo que hacemos es derivar ese de P, es decir, esta expresión que tenemos acá. En términos de B, como es una constante sobre la variable, la derivada es menos la constante sobre la variable al cuadrado por nuestro diferencial de volumen. Listo, ya tenemos nuestra última expresión.
hacemos distributiva para el de B, sumamos términos semejantes y obtenemos esta forma, esta expresión. Integramos, recordemos que t es constante y tenemos una resta de integrales, o sea que hacemos esa resta de integrales. T es constante, por lo que en la primera parte sale la integral y nos quedaría 1 sobre b, que es el logaritmo natural de b, y en la segunda parte sale la constante t, sale la constante mr y nos queda 1 sobre b, que también es el logaritmo natural de b multiplicado por t mr, evaluado entre el volumen en el estado A y el volumen en el estado C, donde t es un factor común. Lo sacamos de la expresión y obtenemos esta expresión final. El punto asignado del capítulo 2 es el punto 2.s. Sin embargo, este punto no se encuentra en el texto, por lo que desarrollé el 2.11, que dice que un gas contenido en un sistema cilindro-pistón realiza un proceso donde la presión del gas corresponde a la de un proceso politrópico, es decir, donde P a la N es constante. N es una constante específica y nos pueden evaluar el trabajo realizado por una unidad de masa entre los puntos A y B. Dado que para un proceso politrópico P por volumen elevado a la N es una constante, N y C constantes, lo que nosotros podemos deducir es que la presión en el estado A multiplicado por el volumen en el estado A elevado a la N es igual a la presión en el estado B por el volumen en el estado B elevado a la N, que es una constante. Luego, como el trabajo se define de esta manera, nosotros podemos reescribir P en términos de esta expresión que está acá. Es decir, que P es igual a C sobre B a la N, y eso puede reescribirse como C por B a la menos N, que es esta expresión. Integrarnos entre el estado A y el estado B. C es una constante, sale la integral, esto es una integral directa, se suma 1 al exponente y se divide entre ese resultado evaluado entre A y B. Hacemos la sustitución para límite superior menos el límite inferior, aplicando el teorema fundamental del cálculo. Notamos que los denominadores son homogéneos, por lo tanto los reescribimos de esta manera. Aplicamos distributiva para C y obtenemos esta expresión nueva. Si nosotros nos damos cuenta, esta parte que está acá es el mismo presión B por el volumen B, y esta parte que está acá es presión A por el volumen de A. Por lo tanto, el trabajo queda en términos del volumen de la presión en el estado B por el volumen en el estado B, menos la presión en el estado A por el volumen en el estado A, todo sobre 1 menos C. Muchas gracias por su atención.